Listo, comenzamos. Pues nada, pues nuevamente, viejo Will, bienvenido, viejo Edwin. Entonces comenzamos la tercera sesión. Pues para las personas que van a estar viendo esta grabación, pues le damos pues la oportunidad también de que se pongan al día. Y nada, el tema que vamos a ver hoy es el tema de digamos, qué tipos de criptoactivos encontramos, ¿sí?, en el mercado. Eso es lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a centrar porque, aunque hay, como bien viejo Will lo comentaba al principio, o sea, hay un mundo, un universo de altcoins, ¿sí?, específicamente, o criptoactivos, perdón. Hay que entender un poco justamente qué nos ofrece el mercado, ¿sí? Y tener mucho cuidado. Por eso es que vamos a entender cada una ¿cómo decir?, de las clases de criptoactivos que vamos a encontrar. Entonces, para eso vamos a utilizar una página, voy a estar compartiendo, que se llama CoinMarketCap. Esa página contiene todas digamos, los criptoactivos listados, ¿sí?, específicamente las criptomonedas. Pero hay otras aplicaciones que emulan o digamos que trabajan este tipo, digamos, de listados, pero la más famosa es, pues, o bueno, o más utilizada, mejor dicho, es la de CoinMarketCap. Entonces, antes de compartir pantalla, hay que entender algo también, y es que si vamos a hablar de criptoactivos, pues evidentemente tenemos que también entender el dinero fiat, ¿sí? Entonces, eso es una pregunta que le lanzo. Creo que aquí ya habíamos hablado acerca de la definición de qué es el dinero fiat, pero no sé si el viejo Edwin recuerda cuando hablamos acerca de qué era, o sea, a qué se refería el dinero fiat. Es como el dinero común, el que conocemos, ¿no? Ajá, Como la sí. economía convencional, como tal, el intercambio de Sí, el dinero. dólar, el peso, el euro, todo eso es dinero fiat. Sí, Pero aquí vamos a entender un poco más eso. Vamos a entender qué es eso, o sea, qué es el dinero fiat, porque es necesario para que podamos entender el valor de los criptoactivos, que también hablamos un poco acerca de que no era el valor en sí, que no era el precio, sino el valor, o sea, el valor de la tecnología. Entonces, la pregunta es, o la pregunta no es, desarrollemos justamente ese tema, el tema de que entendamos qué es el dinero fiat. Entonces, la definición de dinero fiat prácticamente, según digamos el diccionario, prácticamente lo que nos dice es que la palabra fiat es del latín hágase o que así sea. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra fiat. Entonces, ¿cómo resumimos eso? Pues simplemente que es una orden autoritaria, ¿sí?, o arbitraria. Eso es el dinero fiat. No sé si a Will cuando nació le preguntaron o cuando alcanzó la mayoría le dijeron, viejo Will, ¿usted le gustaría utilizar el peso como moneda? Eh, pues ni a usted le preguntaron, ¿sí o no? A mí tampoco me preguntaron, ni a Edwin, ni a nadie. ¿Por qué? Porque justamente el dinero fiat es una imposición, ¿sí?, que se nos ha dado como el Estado, el gobierno, nos ha impuesto el peso como moneda, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa prácticamente el dinero fiat. O sea, que así es, punto. Y, no haga, y ya, no está más. Pero antes el dinero no se llamaba dinero fiat, sino que se llamaba dinero fiduciario, ¿sí? Entonces ese dinero ya no existe hoy. ¿Y por qué no existe hoy? ¿Sí? Porque ¿ustedes recuerdan cuántos años tiene el viejo Edwin? yo soy del 81, tengo 41 años. 81, yo soy del 80, el viejo Will es aquí como el más pollo. Del Viejo Will de 85. que 85, bueno, pero sí somos de la década de los 80, o sea que si alcanzamos a ver los billetes que decían 100 pesos oro Bueno, sí, o 1000 pesos oro. ¿Sí, sí, se acuerdan de esos billetes, no? sí, que eso fue una controversia y quitaron eso porque tenían que pagar al portador ese valor en oro. Exacto. Es decir, que ese valor, ese dinero que si era fiduciario, perdón, es decir, que sí estaba respaldado, ¿sí?
ese dinero estaba respaldado. Si yo tenía una moneda de $1, decía $1 oro, es decir, que yo, en cierta manera, podría decir que si yo iba al banco y le decía, mire, yo tengo $1 oro, tenían que darme esa cantidad en oro, ¿sí? Por así decirlo. Estaba respaldado. El banco tenía que tener en sus bóvedas esa cantidad de oro para poder respaldarlo. Y eso era el dinero fiduciario, por así decirlo. No, por así decirlo, esa es la realidad. Pero eso ya no existe, ¿sí? Ya no hay un respaldo oro. Entonces la pregunta es, ¿qué respalda al dinero fiat? Pues simplemente el Estado mismo, ¿sí? Y la confianza del Estado frente a la economía global, ¿sí? Eso es lo que hace que ese dinero fiat tenga valor. Entonces, eso es un riesgo, y es un riesgo que a nosotros no nos cuentan porque por lo mismo a nosotros nunca nos dijeron, venga, hágame el favor y firme un documento donde diga que usted va a utilizar el peso como moneda legal. ¿Por qué? Porque nos fue impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Al ser impuesto, ni siquiera a nosotros se nos consultan el tema económico, ¿sí? Sino que hay personas, digamos, el ministro de Economía, de Finanzas, qué sé yo, del país, se dedica y se encarga justamente de hacer esas gestiones, el tema de la deuda, pero es el mismo Estado el que imprime ahora los billetes, ¿sí? Es el mismo Estado el que se encarga de imprimir y meter dinero a la economía. ¿Dónde lo vimos recientemente? Lo vimos en el COVID, ¿sí? Cuando aparecieron ese tema de los subsidios en el 2019 por causa del COVID, porque pues la gente dijo, no, ¿y ahora de qué voy a vivir? Pues, qué hizo el gobierno? Imprimió y le metió a la economía dinero impreso. O sea, por medio de subsidios. Tome, 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 tome. Es decir, incentivando el consumo. ¿Sí o no? Eso pasó en la pandemia. Entonces, ¿qué ocurrió? Y no solamente aquí en Colombia, en Estados Unidos y en todos los países subsidiaron a las personas. ¿Qué hizo eso? Que el consumo aumentara. ¿Y por qué es peligroso? Porque ustedes saben, o no sé si saben, pero eso genera inflación, ¿sí? Y es en este momento se están viendo las causas, pero las consecuencias de lo que hicieron en la pandemia, que fue imprimir billetes y metérselos con toda por medio de subsidios a la economía de cada país. Y ese es el problema que tenemos ahorita a nivel global y lo están intentando corregir. ¿Cómo lo están intentando corregir? Está la FED, que es la que se encarga de determinar la subida de tipos, ¿sí? A nivel económico, tasas, digamos, de endeudamiento, perdón, los tipos los suben, ¿para qué? Para que cuando usted vaya, desincentivar el consumo. Entonces, si usted va a ir a un banco ahorita a pedir un crédito, pues va a tener tasas del 2 y ahorita se supone que ahorita en noviembre le van a subir unos 75 puntos más, o sea, para llegar a los 3, creo que es 3.25, algo así. Y el punto es ese, ¿qué buscan? Desincentivar el consumo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Junto con eso se arrastran las empresas, se arrastran el empleo y terminan arruinando la economía. Y eso es lo que se viene. Noticia no de pánico, pero sí de entender que no es tiempo de meterse en deudas. No es tiempo de meterse ustedes en créditos. No lo hagan. Porque lo que se viene es grande y ya lo han anunciado las economías globales y mundiales. Entonces, entendiendo un poco esto, que tiene que ver con el tema del dinero fiat, entonces eso es lo peligroso y es lo que a nosotros no nos enseñan en el colegio, ni en ningún otro lado a menos que usted estudie finanzas o economía. Y ese es el punto, que no se nos muestra el problema que tenemos nosotros con el dinero fiat. Les voy a dar un ejemplo así sencillito, visual, para que nos podamos dar cuenta, por ejemplo, la crisis. ¿Cuáles son los dos países? Les hago esa pregunta. ¿Cuáles son los dos países que en este momento en Latinoamérica están sufriendo una devaluación fuerte de su moneda? A Colombia, para empezar.
Argentina, Sí, lo estamos empezando a ver, pero hay dos países que están peor. Argentina, Chile. Argentina es uno. Y el otro, pues, que lo tenemos desde hace tiempo. Venezuela. A Venezuela. Exacto. Sí, esos dos países, ¿se acuerdan esas personas en el semáforo con el fajo de bolívares fuertes diciéndole a uno, tome y le regala un billete? Mm, O sea, eso es lo que ocasiona un país y un gobierno que le imprime billete a lo loco a su economía. Por eso están como están. Por eso el bolívar fuerte, por más fuerte que parezca, está tan devaluado. Todas las monedas del mundo se contrastan ¿con qué? Con el dólar. Entonces, si nosotros vemos los gráficos del dólar, que era lo que yo les mostraba ahorita en los indicadores, pues ustedes ven que el dólar siempre ha ido así. Y es una subida fractal, o sea, sube un poquito, baja un poquito, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y así estamos. Y el dólar siempre ha estado así fuerte, fuerte, fuerte. Digamos, obviamente tiene sus caídas, pero siempre está fuerte. Y uno mira las otras economías, ¿qué pasa, gordito? Y efectivamente, los gráficos son los que le muestran a uno la decadencia de la moneda del país. ¿Sí? Yo tengo aquí uno, a ver, voy a compartir aquí pantalla, un gráfico, aquí. ¿Me confirman, porfa, que estén viendo pantalla? ya estamos viendo, sí. Ya estamos viendo. Listo. Listo. Miren, por ejemplo, esta es la gráfica comparativa de un año respecto al peso. ¿Sí? Peso contra dólar. Esto es de un año. Miremoslo a 10 años. Mírenlo. ¿Dónde estamos hoy? Estamos acá. Mire cuántos ceros tiene nuestra moneda. ¿Sí? Tiene 4 ceros. Sí, sí. Esa es ahora miremos, por ejemplo, el ARS, que es el peso argentino. Mírenlo, en 10 años. Y en un mes, miren la caída que ha tenido. Miren el desplome por las malas políticas de un gobierno. Y así está. Y sin embargo, este tiene 3 ceros. ¿Sí? Pero todas las monedas que uno compara, por ejemplo, el euro, miren cómo está el euro ahorita. Miren, el euro ya está, lo que yo les decía, perdió su paridad. ¿Recuerdan que antes estaba por sobre el dólar? Ha perdido su paridad en este mes y pues efectivamente, miren, aquí fue donde empezó la crisis y han intentado luchar para llevarlo nuevamente a la paridad y no han podido. ¿Por qué? Porque el dólar está demasiado fuerte. Entonces, esto es lo que a nosotros no nos cuentan. Cuando nosotros vemos Póngalo en un año, el... disculpe, ponlo en un año ahí en vez de un mes. Ah, ok. Fue bajando. ¿Ven? Bajando, 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 bajando. Sí, él siempre estuvo por encima, rara vez ha caído. Y mira, acá ni siquiera había caído, o sea, estaba siempre por encima un poco. Y siempre el euro ha estado fuerte. Pero miren, esto es un indicio y estos gráficos no nos mienten acerca de cómo está la economía en este momento a nivel mundial por haber impreso y haber metido tanto dinero en la economía. Y entonces, en este momento, los bancos centrales mundiales y la economía mundial se está tambaleando justamente por el tema de la pandemia. Entonces, esto Sí. es un pequeño, señor. ¿Y por qué el dólar sale fortalecido? Entiendo, y esto es un tema más histórico, que el dólar se fortaleció desde la Segunda Guerra Mundial. Después de que Estados Unidos gana la guerra con los aliados, pues el que gana la guerra impone ¿qué? La ley. Impone las sanciones y por eso es que Estados Unidos se convirtió en potencia. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue imponer la moneda de curso global legal, el dólar. ¿En qué se comercia en todo el mundo? En dólares. ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos?
tener su moneda fuerte, siempre fuerte, porque eso hará que las demás economías se dobleguen ante la potencia, ¿sí? Y eso sucedió desde la Segunda Guerra Mundial, cuando ganó Estados Unidos y los aliados. Estados Unidos impuso la economía a sus aliados porque fueron vencedores y ayudaron a vencer. Y eso es un tema del entramado de lo que sucede en una guerra, ¿no? O sea, siempre va a haber el tema de que no es solamente meramente es filantropía y ayuda al prójimo, sino que detrás está todo el tema de, ok, cuando yo gane, ¿qué hay para mí? Mm. Y eso prácticamente fue lo que pasó. Y esa hegemonía, pues viene justamente desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda la economía se mueve por medio del dólar. Eso hace que el dólar sea tan fuerte. Entonces, todas las, Pero, digamos, pero, las, pero más recientemente, este año, porque ha tenido esa super fortaleza esta moneda. pues sinceramente, lo que yo he podido estudiar y escuchar es justamente todo parte del hecho de la pandemia. O sea, lo que hizo la pandemia fue fortalecer el dólar también, ¿sí? Y a pesar de que Estados Unidos también imprimió billetes, ¿sí?, y los introdujo a su economía, siempre ha sido y siempre seguirá siendo, bueno, siempre seguirá siendo no, pero siempre ha sido potencia y las economías se siguen moviendo y en medio de la pandemia, los insumos, por ejemplo, todo el tema, digamos, de los, ¿cómo se dice esto? Los insumos para fabricación de, ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra. De todo bien, ¿cierto? O sea, de todo, Bienes y todo, sí, servicios. todo bien. Todo servicio, exacto. Y sobre todo bienes, pues justamente se mueve a través del dólar, ¿sí? Entonces, la pandemia también colaboró a que el dólar se potenciara, ¿sí? Una vez más. Entonces, entender el entramado económico, yo no lo comprendo, porque vuelvo y digo, yo no soy economista y quizás esas dinámicas no las entiendo a profundidad. Pero lo que sí es evidente es que el dólar, ¿sí?, se está fortaleciendo y eso es lo que tiene asustado a las economías aún europeas, que eran estaban fortalecidas. Entonces, los bancos centrales están intentando intervenir sus economías, ¿para qué? Para que nuevamente sus monedas no pierdan esa paridad o no pierdan poder frente al dólar, pero no lo están logrando, no lo están logrando. Algo que dicen es que la única forma es que hubiese una tercera guerra mundial para medio arreglar lo que está sucediendo ahorita. Dios quiera que no suceda. Pero ahí se rumorea, ¿no? O sea, que ese tema de Ucrania y Rusia es como, como una especie de detonante, ¿sí? Algo que busca, con lo que se busca echarle la culpa al problema global y a la mala administración, digamos, de los bancos centrales frente al tema de lo que sucedió en pandemia. Entonces buscan una excusa, ¿sí?, para plantearla y decir, ok, es que esto es causa de la guerra de Rusia y Ucrania. Pero evidentemente los economistas saben que eso no es el todo, es una pequeña parte del todo. Eso es como a grosso modo. Listo. Entonces, ¿No? Y yo también, o sea, pensaría señor, que tiene que ver con oferta y demanda. Como el dólar le da tanto, o sea, históricamente ha dado seguridad, entonces la gente busca tener dólares, ¿sí? correcto. Entonces eso va a subir su fortaleza, ¿sí? Porque, o sea, la gente siempre va a Es, tener una especie de, ¿dónde me agarro yo? ¿Dónde deposito mi seguridad? ¿Dónde invierto? ¿Dónde voy a dejar mi dinero? Entonces mucha gente a nivel ya, mundial dice, "Ah, mi confianza está en los dólares, entonces voy a intentar conseguir ya me dólares acordé, y eso va a subir mucho el precio del dólar como general, ¿no?" exacto. Ya me acordé con eso que acabó de decir el viejo Will. Gracias porque justamente me trajo a memoria el suceso. Y es que fue eso. Como se imprimió recursos y se dieron, digamos, esas ayudas, pues mucha gente lo que hizo con esas ayudas fue ahorrarlo. ¿Y en qué lo ahorró?
lo ahorró en dólares. Eso hizo que en la pandemia también el dólar, ¡pum!, se disparara, porque se convirtió prácticamente en un valor refugio. Porque la conciencia de las personas dice, ok, ¿en qué moneda me refugio? Ah, el dólar. El dólar. Y eso lo hicimos hace poco con mi esposa. Apenas entró el gobierno Petro, dijimos, uy, chanfle, la moneda se va a ir para abajo. ¿Qué hicimos con mi esposa? Ahorritos a dólar. ¡Pum! Nos fuimos a dólar. Antes de entender un poco otra cosa que vamos a ver hoy, pero dijimos, refugiémonos en dólar. ¿Sí? Entonces, también está en el subconsciente de las personas. Lo que decía el viejo Will es, venga, ¿en qué moneda me puedo refugiar? Y siempre las personas o corrían al euro, pero mayormente al dólar. Listo, continuemos porque ya nos hemos centrado mucho ahí. Entonces, listo, entonces entendiendo esto, el dinero fiat, ¿sí? Justamente voy a dejar aquí, bueno, ahí puedo seguir compartiendo y voy a venir acá. Listo. Entonces quedamos en que listo, el dinero fiduciario ya no existe, ¿cierto? Ya no hay un respaldo oro. Listo. Pero entonces, el dinero como tal, ¿qué debe cumplir? ¿Qué debe cumplir el dinero? El dinero debe cumplir unas funciones básicas, unas 4 funciones básicas y quizás también pues una quinta. ¿Qué significa eso? Que el dinero debe ser una medida de valor, ¿sí? Segundo, debe ser un instrumento de intercambio. Tercero, debe ser un medio de pago. Cuarto, debe ser una reserva de riqueza. Y la quinta, que es la que entra aquí, es importante también para nosotros, el tema de la portabilidad. ¿Sí o no? O sea, nadie iría aquí con un lingote de oro a comprarse, a subirse al Transmilenio a pagar el pasaje, ¿sí? Porque no funciona. El dinero también debe ser portable. Entonces son más o menos esos 5 aspectos que debe cumplir el dinero. Y eso lo cumple el dinero fiat, ¿sí? El problema con digamos, con la plata y el oro es que cumplen los 4 anteriores, ¿sí? Porque, digamos, tienen propiedades como muy concretas, ¿no? Son metales escasos, consistentes, de gran calidad y resistentes a la corrosión, pero no son portables. Entonces, por eso están en bodegas y por eso están en manillas y por eso están, digamos, como más como lujo, ¿no? No como moneda de cambio. Entonces, entremos aquí a hablar de comparaciones, ¿sí? Entonces, voy a dejar aquí un momento de compartir. Entonces, entremos como a comparar justamente el dinero fiat con el cripto. Entonces, a diferencia de la moneda fiduciaria, las criptodivisas están descentralizadas, que era algo de lo que hablaba al principio el viejo Will, y es justamente eso, una de sus fuertes, ¿no? De sus fuertes atractivos, y es que es descentralizada. Eso significa que ninguna autoridad monetaria o país aprueba o tiene voz en la distribución del uso de la moneda, ¿sí? La criptodivisa no tiene billetes o monedas físicas, sino que es completamente digital. La criptodivisa no tiene curso legal en todos los países, excepto en este momento a nivel mundial, solo hay un país que la acepta, y es El Salvador, ¿sí? Y sin embargo han tenido unos problemas porque mismo Salvador ha estado comprando bitcoins y compró bitcoins cuando estaban en $60,000 y pues se les han puesto un poco de problema, digamos, la misma gente porque dice, o sea, estamos perdiendo dinero, ¿sí? De eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, el único país que acepta el bitcoin como moneda legal o de uso legal es El Salvador. Ningún otro país lo hace. La moneda fiat está controlada y respaldada por una entidad central, o sea, el mismo gobierno la respalda, ¿no? Se considera de curso legal para todas las transacciones comerciales y personales. Eso es el tema, digamos, del tema fiat. La criptodivisa es un activo completamente digital y descentralizado. No pertenece a ningún gobierno, sino que es una moneda global que cualquiera puede utilizar. No está respaldada por ningún gobierno y su suministro está dictado por el algoritmo, ¿sí?
En este caso, y era algo que hablaba Viejo Will al principio, y es, está el consenso o el protocolo del proof of work, ¿sí? Que es la prueba de trabajo, pero existen otros consensos o otros protocolos. Está el proof of stake, hablábamos del proof of history, hablamos, en eso está en el segundo video, digamos, de esos protocolos con los que trabajan las blockchain. El más famoso, evidentemente, es el proof of work, que es el que trabaja la blockchain de Bitcoin. Pero ahorita está el proof of stake, que es el que está trabajando ahorita Ethereum, y con su actualización que tuvo hace poco, en septiembre, el 25 de septiembre, creo que fue su actualización. Entonces, nada, pues la moneda digital, ¿cómo podemos ver la moneda digital fiduciaria frente a una criptodivisa? Y aquí voy a tocar un tema, digamos que más adelante lo voy a hacer, como desglosar acerca, digamos, de un tipo de criptomoneda que existe y que una divisa digital que ya están preparando algunos países para poner en funcionamiento. Entonces, tengamos en cuenta que este tema de Bitcoin, a pesar de que la adopción es como el 1% a nivel global, los países, unos países ya están poniendo en curso y están haciendo proyectos para hacer monedas digitales basadas en blockchain. Pero ¿qué pasa? No van a ser monedas limitadas, sino lo que están buscando es una trazabilidad. Y esto ya empieza a tener unas connotaciones conspiranoicas, pero realmente lo que el gobierno están buscando es, con esa trazabilidad, buscar en qué gasta, cuándo gasta, y poder tener un control de lo que las personas hacen con su dinero. Y eso ya está en curso, no es algo fantasioso, no es algo conspiranoico, es algo que ya está en curso. La India ya lo está manejando. Taiwán creo que fue, un país en África, ahorita les digo exactamente cuáles, ya están, Europa ya está planteando el euro digital y Estados Unidos aún por ahí está pensando un poco en ese tema del dólar digital. Eso ya está en este momento en curso, o sea, lo están estudiando, que es un nombre que se llama las CBDCs. Entonces, en muchos lugares del mundo las transacciones sin efectivo ya se han convertido como en algo normal, ¿sí o no? O sea, nosotros llevamos una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, pasamos por el datáfono y eso es normal para nosotros. El fiat digital se ha convertido en la principal forma de hacer negocios para muchas personas, es decir, ya no somos de los que se llevan el fajo de billetes para algún lado a comprar, digamos, un bien, no sé, una bicicleta que valga 3, 4 millones, porque ¿qué pasa? Nos da miedo, ¿sí o no? Entonces utilizamos el medio digital, ¿sí? Que es aún más portable, ¿sí? Démonos cuenta que ahora el mismo billete se está convirtiendo en dispendioso para aportarlo o riesgoso. Entonces, nos estamos perfilando al uso del tema digital y del dinero fiat digital como si nada, no pasa nada. Nada, pues es eso. Entonces, muchos gobiernos están como considerando lanzar una moneda totalmente digital que posiblemente esté basada en blockchain, que era lo que yo les estaba comentando ahorita. Son los llamados, y aquí es donde les digo, las CBDCs. ¿Sí? De eso voy a hablar más adelante, un poquito acerca de esto. Bueno, nos surge una pregunta, ¿sí? Si la criptodivisa es mejor que el dinero fiat, ¿sí? Hay que plantarnos esa pregunta y hay que hacer esas comparativas. Entonces, lo que podemos decir es que la criptodivisa puede sustituir a la moneda fiat en todos sus usos. Perfectamente lo puede hacer. Las criptomonedas pueden utilizarse como depósito de valor, como un medio de intercambio y una unidad de cuenta, ¿sí? Eso se puede hacer con las criptomonedas. Las criptomonedas y las finanzas descentralizadas eliminan la necesidad de intermediarios caros e ineficientes como los bancos, ¿sí? Además, el valor de una criptodivisa no está determinado por un gobierno, como era lo que estábamos hablando ahorita.
como es el caso, por ejemplo, del dinero fiduciario, ¿no? Depende del gobierno y de su posición a nivel global, sino que por las personas que confían en esa tecnología, ¿sí? Sustituyen al anticuado, digamos, mantenimiento de registros por un libro de contabilidad como inmutable, ¿no? Y aquí hay un término que se utiliza en el tema, digamos, de las criptos, y es que son sin confianza, ¿sí? Al que todos los usuarios tienen acceso. Ya voy a explicar un poco acerca de ese término sin confianza, porque lo primero que uno dice, pues yo tengo que tener confianza en el dinero, en el billete, porque si es falso, pues ¿cómo le hago, no? Pues debe existir una confianza entre pares. Pero las criptomonedas eliminan en cierta manera esa confianza en ese tercero, ¿no? El que es prácticamente el banco, ¿no? Entonces, ¿qué significa sin confianza? El comercio en Internet ha llegado a depender casi exclusivamente de las instituciones financieras que actúan como terceros de confianza para procesar los pagos electrónicos, que era lo que hablábamos en la sesión pasada con el ejemplo, digamos, de cómo funciona la blockchain, ¿sí o no? Entonces, el tema es ese tercero de confianza es el banco. Si el viejo Will me va a hacer una transacción a mí, ¿de qué dependemos? Dependemos justamente del banco, ¿sí? De a qué horas abre, a qué hora cierra, de cuánto me cobra de comisión para hacer esa transacción. Ese es el tercero de confianza, que es indispensable para que podamos hacer una transacción internacional o nacional, ¿sí? La persona, digamos, que tiene un datáfono, ¿sí? En su tienda, pues confía en qué? En que el banco va a recibir ese dinero, ¿cierto? Y que efectivamente no le van a hacer el cambiazo, ni le van a hacer ¿cómo se llama esto? Un retroceso, se me olvida el nombre. Sí, que retroceden la transacción, hacen un retroceso. Y después usted queda viendo un chispero porque pues lo robaron, ¿no? Es ese tercero de confianza que él se ofrece y dice, ok, a mí me pagan, pero yo también tengo la autonomía, la autoridad de mirar sus datos y todo este rollo. Entonces, la blockchain y la tecnología elimina ese tercero de confianza. Entonces, aunque el sistema, digamos, funciona lo suficientemente bien para la mayoría de las transacciones, sigue adoleciendo de las debilidades inherentes al modelo basado en la confianza, ¿sí? Las transacciones completamente no reversibles no son realmente posibles, ya que las instituciones financieras no pueden evitar mediar en las disputas. El coste de la mediación aumenta los costos de las transacciones. Eso pasa con el dinero fiduciario, limitando el tamaño mínimo práctico de las mismas y eliminando las posibilidades, digamos, de realizar pequeñas transacciones casuales, que eso es lo que nos pasa justamente cuando vamos, por ejemplo, a una tienda. No sé si les ha pasado que ustedes van y les aparece, no, aquí solo recibimos superior a 15,000 pesos. Entonces usted queda como, entonces tengo que comprarme 15,000 pesos en chucherías para poder hacer una transacción. Entonces son esas pequeñas cosas que suceden con el tercero de confianza. Eso lo elimina justamente la blockchain y la tecnología, que es lo que le da valor a las cripto, ¿sí? Sin embargo, digamos, hay muchas criptomonedas que tienen problemas con aspectos como la velocidad de las transacciones y elevado consumo de energía. Ese es el problema con el proof of work, ¿sí? Lo que hablaba el viejo Will de los nodos que vienen a ser los computadores y que consumen muchísima energía para, digamos, hacer los cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces los mineros consumen, y esas granjas mineras consumen demasiada energía. Pero digamos que ahí es donde entran los nuevos consensos o los nuevos protocolos, como el caso del Proof of Stake. Listo. Entonces vamos a entrar aquí ya a entender un poco más los tipos de criptoactivos que encontramos. ¿Listo? Entonces aquí les voy a compartir pantalla y nos vamos a ir entonces a la página que les decía. En CoinMarketCap, ¿sí? Te voy a cerrar esta página de acá y me voy a ir acá. Esta página se la recomiendo porque aquí están justamente
listadas todas las criptomonedas del mercado, las que están listadas. Entonces vamos a empezar a ver los tipos de criptoactivos que encontramos, ¿sí? Entonces la primera es las criptomonedas. Realmente esa palabra no existe en plural. ¿Por qué? Porque solo existe una criptomoneda. Lo que pasa es que se ha generalizado como cuando uno iba al, deme unos Kellogg's, ¿sí o no? Y pues la marca Kellogg's, pues es una marca que hace cereales. Entonces uno decía los Kellogg's, pero pues los Kellogg's no son los Kellogg's, sino es una marca de la infinidad, digamos, de Choco Crispies, no sé, las azucaritas, qué sé yo. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Criptomonedas solo hay una y es Bitcoin. Bitcoin es la única criptomoneda que existe. Entonces, ella es la primera, ¿sí? La que trae el Proof of Work y es la que trae la tecnología blockchain. Entonces, cuando nosotros entramos aquí al market cap, ¿sí? A CoinMarketCap, vamos a encontrar aquí el listado. Entonces, este es el top y aquí encontramos la primera. ¿Por qué es la primera? ¿Meramente porque sí? No. Por eso se llama el market cap, es decir, el mercado total, ¿sí? Que maneja cada cripto. Eso es lo que hace que ella esté rankeada en el lugar que está en el market cap. Entonces, miren, Bitcoin está rankeada en el primer lugar. ¿Por qué? Porque mire su capitalización de mercado. Mírenla acá. Esto tiene una capitalización de mercado en este momento de 366.630.920. No, perdón, lo leí mal, ¿sí o no? Sí, son 366 366 billones. billones, ¿cierto? Ese es su market cap. Por eso está en el primer lugar. Por eso está ahí. Y lo que se ha transado en 24 horas es esto. Entonces, eso es lo que nos dice por qué está en el primer lugar. Y por qué ha alcanzado los precios que ha alcanzado. Porque es la que genera más confianza en los inversores cripto. Por eso está ahí. Y es la única criptomoneda. De ahí para allá vamos a encontrar otros tipos y es el segundo al que entro. La segunda en el ranking es Ethereum, ¿sí? Que fue la primera, digamos, que copió en cierta manera el tema del Proof of Work y el tema de la blockchain, ¿sí? Copió la tecnología implementando otras cosas, ¿sí? Pero lo mismo, miren el market cap que tiene. 157 billones, ¿cierto? ¿Sí lo leo bien? Ahí sí. Correcto, sí. Entonces, pero des en cuenta, por ejemplo, el nivel de transacciones en 24 horas. Es menor, ¿sí? Ujú. Y eso que esta red ya pasó de ser de proof of work, o sea, prueba de trabajo, pasó ahora a ser prueba de participación. Que eso, Bejo Will lo va a encontrar en la segunda sesión que hicimos acerca de eso, qué es el stake y qué es el work, ¿sí? Para entender un poco más el tema del gasto de energía y el trabajo, cómo funciona. Entonces, en este momento, digamos, Ethereum, ¿qué es Ethereum? Ethereum es una altcoin y ese es el segundo tipo de criptoactivos que encontramos, las altcoins o monedas alternativas. Todo lo demás son monedas alternativas. Vuelvo y lo replico, lo reitero, perdón. Bitcoin es la única criptomoneda. El resto son monedas alternativas o altcoins. Dentro de las altcoins, la primera es Ethereum y una de las también más comercial. ¿Listo? Pero encontramos aquí más alternativas como esta, la BNB,
que utiliza una blockchain propia, que es la Binance Smart Chain, ¿sí? Este es un exchange y tiene su propia moneda y está en el top 5. ¿Por qué? Por su market cap. Es uno de los exchanges, digamos, más grandes a nivel mundial. Después está otro que se llama FTX y bueno, otros muchos, Coinbase, pero Coinbase también tiene su propia moneda, pero ya les voy a contar qué moneda es. Entonces, esta también es una moneda alternativa que utiliza otra blockchain, una blockchain propia. XRP es una altcoin, Cardano, Solana, Polygon, Polkadot, y ellos trabajan otras tecnologías o a veces también se apalancan en alguna blockchain, sea la de Bitcoin o sea la ERC20, que es la que trabaja Ethereum. Bueno, esos son otros temas ahí que podrá encontrar en el tema de las pruebas de, digamos, los protocolos de trabajo. Listo. Entonces ya tenemos la criptomoneda, que es Bitcoin, tenemos las altcoins, ¿sí? O monedas alternativas, y ahora tenemos el tercer grupo. ¿Cuál es ese tercer grupo? Que es importantísimo. Son las stable coins, ¿sí? Las monedas estables. Aquí les voy a presentar 3 monedas estables, las más famosas. ¿Cuáles son? Tether. Tether es una stablecoin. USDC es una stablecoin. Y Binance USD. ¿Qué significa la sigla USD? Que tiene que ver algo con el dólar. Entonces, estas monedas, aunque son criptos, estas 3, específicamente hablando de estas 3, cumplen prácticamente lo que hacía el valor oro. ¿Qué quiere decir eso? Ellas conservan la paridad con el dólar, 1 a 1. Entonces, una stablecoin equivale a $1. Llámese USDT de Tether, llámese USDC estos son de Coinbase, o llámese Binance USD, perdón. Ellas son stable coins, es decir, son monedas, por ejemplo, en este caso, yo estoy refugiado en este momento o tengo liquidez en Binance USD. ¿Por qué? Porque yo trabajo con el exchange de Binance, ¿sí? Pero antes yo tenía USDC, que es en otro exchange que yo trabajo, que se llama Buda, ahí compraba USDC. ¿Para qué? Para que mi peso no perdiera valor frente al dólar y compraba, haz de cuenta que con esto estás comprando dólares digitales, ¿sí? Esa es la definición. Las stablecoins son la tercera categoría, que son monedas que le permiten a uno refugiarse, ¿sí? De la volatilidad del resto de monedas. Entremos, por ejemplo, aquí a Tether. Mire, digamos la distinción por... El término Señor, es starless. ¿Cómo es el término? ¿Starless? el término es stable coins o monedas estables. Ah, ok. ¿Listo? Entonces miremos, por ejemplo, la gráfica aquí de Bitcoin. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la volatilidad. Des en cuenta cómo subes, cómo baja, cómo sube, cómo baja. Y el todo, este es su historial. Miren. Este es el historial total de Bitcoin. Donde ustedes entren a cada uno. Ah, bueno, se me olvidó decirles algo aquí importantísimo. Para que ustedes vayan entendiendo un poco cómo funciona esta herramienta. Cuando uno entra, volvamos aquí al home. Entonces yo tengo listado, ¿cierto? Yo entro aquí y voy a empezar a mirar varias características del proyecto. Entonces cuando yo entro, ¿qué voy a encontrar acá? Voy a encontrar la capitalización del mercado, la capitalización de mercado total diluida, que exactamente el término no lo entiendo muy bien, ¿sí? Pero miren este aspecto de acá. Este aspecto es importantísimo. ¿Qué es esto? Son las acciones en circulación. Es decir, ¿cuántos Bitcoin hay en este momento circulando en el mercado? Hay 19.184.012 Bitcoins. Eso es lo que está circulando en este momento en el mercado.
Pero ¿cuál es el total de bitcoins que el algoritmo permite? 21 millones. Era lo que hablábamos acerca del valor. Es decir, que tiene un límite, es un bien limitado. Por eso es que justamente al ser escaso, tiene tanto valor. ¿Sí? Esto es importantísimo y ustedes lo pueden mirar en cada uno de las monedas que entren. En cada proyecto que entren, miren todo esto. Y aquí pueden encontrar enlaces, ¿sí?, a cada uno de los proyectos. Y esto lo tienen la mayoría de proyectos serios, que es el libro blanco. El white book, ese es el que le habla a usted sobre el proyecto. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es lo que le da valor al proyecto? Entonces, ustedes pueden hacer el descargable aquí y leerse el white paper de Bitcoin, el white paper de Ethereum y de muchas criptomonedas y monedas, perdón, de muchas monedas alternativas. Y ahí es importante, digamos, como empaparse del proyecto. Entonces, viniendo aquí abajo, este es el histórico, ¿sí? Y es aquí usted lo puede ver por diario, por semanal, mensual, listo, trimestral, y aquí el total. Entonces, aquí desde su historia nos cuenta cuál era el valor, ¿sí?, su precio, y cómo empezó a trabajar y cómo tuvo, ¿sí?, sus subidas, sus bajadas, pero esto nos habla de volatilidad, no de estabilidad, sino de volatilidad. Miren el alto que consiguió histórico, lo consiguió en la pandemia, los $60,000. Y volvió y miren dónde se encuentra el mercado ahorita. Y ese es el tema, los que compraban aquí ahorita están llorando, porque les dijeron que se iba a 100,000. Y todos estos que entraban aquí dicen, esto es una farsa, esto es una mentira, y perdieron mucho dinero. Pero los que están entrando aquí, que es mi caso, cuando uno empieza a entender el mercado y sabe que en este momento el mercado puede seguir cayendo y se prevé que puede caer a los 9,000 o a los 13,000, entonces uno empieza a entender, ok, si yo entiendo el mercado, tengo que estar mosca dónde entrar, porque las personas que entraron aquí creyeron que perdían acá y se salieron, pero otros que entraban aquí y capitalizaron, los que entraban aquí y se taparon. ¿Sí me entienden? O sea, es que ese es el punto, entender el mercado. Ahora quiero que veamos, tengamos en cuenta esto. Ahora miren cómo funciona el de una stablecoin. Miremos la de USDC. Miren. ¿Sí ven cómo funciona? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Máximo sube a un 1,3 y máximo baja, ¿sí? Pierde su paridad por momentos, pero siempre está la estabilidad. Miren. Lo máximo que hizo a los principios cuando se lanzó, miren, fueron un 30% más sobre el dólar. Pero miren, des en cuenta que esto es estabilidad. ¿Ven? Entonces, así se comportan las stablecoin, ¿sí? Así funciona. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, alcancé a comprar USDC a 3,800 pesos en el exchange de Buda. Y lo vendí en 4,300. Entonces también funciona como un exchange. O sea, ella, a pesar de que es estable, también depende de la moneda en la que usted la compró. Entonces, si el dólar sube, ¿qué pasa? Su stablecoin sube también. Lo que pasa es que no se utilizan tanto para hacer especulación, sino usted tiene su dinero ahí, subió, chévere. Bajó, bueno, no importa, yo sé que va a volver a subir y se va a volver a establecer. Porque nunca pierde su paridad con el dólar. Aunque les voy a contar una historia de una moneda que sí pasó y eso se llaman los cisnes negros. Pero bueno, entonces vamos en tres, ¿no? La criptomoneda, las alternative coins, las altcoins y las stablecoins. Ahora vamos a la siguiente que encontramos en el market cap. ¿Cuál es la que encontramos?
seguidamente. Y esta ya es un poco, digamos, un poco chistosa, por así decirlo, cómo comenzaron, que son las meme coins, ¿sí? Que están también categorizadas como las cheat coins, porque ya saben lo que significa, pero realmente esta que está aquí, esta es una meme coin. ¿Qué significa una meme coin? Digamos que su origen es prácticamente un chiste, ¿sí? Así como funcionan los memes. O sea, alguien crea un meme y es como para burlarse de algo. Las meme coins fueron creadas justamente para eso, como para burlarse del mercado cripto. Y alguien la creó y alguien la lanzó. Es decir, no tiene ni siquiera una utilidad. Por ejemplo, la cadena, por ejemplo, la cadena de bloques de Ethereum tiene muchas utilidades. La cadena de Polkadot es una parachain, es decir, que busca unir varias blockchains, ser como un conector entre ellas y tiene utilidad. Bitcoin tiene utilidad, ¿sí? Tiene valor, se puede intercambiar y digamos, son cosas que le dan valor. Pero esto nació como una meme coin y fue el principio. ¿En qué está basado esta moneda? Esta moneda está basado en un perrito que era un meme, el Shiba Inu. ¿Han visto el meme de este perrito? Sí, sí, sí. Ujú. Esa moneda nació desde un meme. Y uno diría, ¿quién invierte en esa vaina? ¿Sí? Lo que pasa es que la misma moneda dice, yo soy una meme coin. Y la primera que se creó fue esta, la Dogecoin. ¿Qué pasó? Esta moneda cuando salió, pues la gente dice, ¿yo por qué voy a invertir en eso? Pero creó tal comunidad que la gente empezó a invertir. ¿Y cuál fue el boom? Cuando el señor Elon Musk, el señor de Tesla, habló de ella e invirtió en ella. Apenas ese man hizo eso, la moneda hizo esto. Esto que están viendo acá. Pegó una subida. Entonces la gente, claro, los seguidores de Elon dijeron, uy, si este man invirtió acá, yo también invierto, tal. Y se metieron, ¿sí? Pero es una meme coin. Hay otras meme coin, ¿sí? Que también son de perritos. Hay varios así. Yo no invertiría en una moneda de estas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son de más. O sea, si el mercado de las cripto es volátil, estas son más. Y estas pueden tener unos problemas como de mucho bombo que les dan y después se van para abajo. Entonces son proyectos que hay que tener cuidado, a pesar de que esta, por ejemplo, ya está posicionada, ya está en el top 10. Está ahí. ¿Por qué? Por su market cap. Y hay gente que invierte en eso, ¿sí? Así no tenga valor o utilidad. Listo. Ese es el cuarto sector, digamos, de monedas, ¿sí? Tenemos la quinta, ¿sí? Que es los fan tokens, ¿sí? Tenemos esas monedas que tienen una utilidad muy, muy, muy específica. Entonces, ¿dónde encuentro yo esas fan tokens? Muchas de ellas no están listadas acá, pero yo las encuentro en diferentes páginas. Perdón, aquí. Miren esta. CoinGecko. Aquí puedo encontrar el listado de las principales monedas o los fan tokens. Y si se dan cuenta, ¿a qué aluden? ¿Qué es lo primero que notan? Equipos de fútbol. Exacto. Entonces, si son de equipos de fútbol, creo que deben haber más, deben haber seguramente de fútbol americano y de baloncesto, deben haber muchas. Pero aquí están, digamos, por el market cap, están así listadas. Y estas, digamos, nos dice que la primera es la del Santos FC. Entonces, ¿qué utilidad tienen estas monedas?
Estas monedas tienen utilidades específicas. ¿Qué quiere decir? Que los que compran estas monedas son personas que son fans de los equipos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas monedas? Estas monedas suben y bajan también, se valorizan o se devalúan, pero ¿a costo de qué o por qué? Porque, digamos, si hay una transacción en el equipo, que fue lo que pasó, estaba leyendo por ahí lo que pasó con la moneda del PSG, que es que cuando Messi llegó al Paris Saint-Germain, ahí la moneda tuvo un vuelo, o sea, subió de precio. ¿Por qué? Pues porque entró Messi, ¿sí? El uso que le dan es, por ejemplo, no sé, para comprar entradas a los partidos, para tener beneficios para comprar, no sé, cosas en la tienda, para tener poder de votación, en el caso, por ejemplo, de que cómo quieren ver el uniforme la próxima temporada. Y cosas de esas. Esas son sus utilidades, ¿sí? Y eso es lo que le da valor a ellas, su utilidad. Pero son enfocadas justamente al tema de los fans, ¿sí? Hay otro tipo de fans de otras monedas que son el Play to Earn o el token Play to Earn, pero de ese no voy a hablar ahorita. Entonces, ese es otro tipo, los fan tokens. ¿Listo? Y por último, tenemos lo que son, yo tenía por acá, permítanme un momento. No, este es un ejemplo que les voy a dar ahorita, justamente con la siguiente categoría. La última categoría es las shitcoins. Es un término despectivo, ¿sí? ¿Por qué es despectivo? Porque justamente son monedas que aparecen y después su utilidad desaparece. Y caen y nunca más se vuelven a recuperar. Nunca más. Les tengo aquí un caso específico de algo que sucedió, creo que fue en mayo, de una moneda que era una stablecoin, un proyecto que se llamaba Terra Luna y tenía dos monedas, una moneda estable, ¿sí? Y una moneda, pero era una moneda estable algorítmica. O sea, no tenía la paridad 1 a 1 con el dólar, sino que su algoritmo, ¿sí? Hacía que la moneda se quemara cuando estaba muy ¿cómo se dice eso? Cuando habían muchas unidades en curso, se quemaba ¿para qué? Para que nuevamente el precio bajara. Y cuando el precio bajara, producía monedas el mismo algoritmo. Entonces, eso hacía que la moneda se mantuviera estable. Pero un problema bien serio con esa moneda y la gente que invirtió en esa moneda perdió un montón de plata. Y eso se conoce como ahorita como una shitcoin o un cisne negro. Les voy a mostrar la gráfica. Esta es la moneda. La moneda se llama Terra. Entonces, miren lo que pasó en su histórico, ¿sí? Ese es su histórico. Cuando la moneda fue lanzada, valía esto, como los $5 algo. Ese fue su market cap, o sea, su market cap le dio ese valor, $5. Inmediatamente fue lanzada, ella tuvo una caída que siempre pasa, o sea, eso es normal con los lanzamientos de las altcoins. Siempre que se lanza una moneda, digamos, su valor, por lo que mucha gente invierte y no está listado, y apenas entra listada, mucha gente la compra y apenas sube el precio que hacen, lo venden y ¡pum! Se va para abajo. Entonces, mire la caída que tuvo, pero que eso es normal. Entonces empezó a subir otra vez, bla, 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 y listo. Y después empezó a tener las caídas, una caída brutal, ¿sí? Empezó a caer, a caer, a caer. Esta moneda, ¿cuándo fue creada esta moneda? Permítanme un momento, miro acá. Claro, es que por eso fue el rollo, porque esta moneda fue lanzada este mismo año. Este mismo año fue lanzada esta moneda. Y todo esto sucedió en menos de, o sea, esto fue lanzado Mayo, dice ahí. en mayo. Y esta, entonces yo les había dicho que marzo, fue en junio, creo que fue, cuando estuvo el desplome. No, sí, aquí, el desplome terrible fue acá. Aquí fue el desplome terrible. Donde la burbuja estalló, cayó, se vino al piso y miren, su precio no levantó nunca jamás.
en estos meses. Y aquí tuvo un repunte por un FOMO, o sea, unas noticias que hubo de que sí, que iba a volver, que no sé qué tal. Y pronto subió y después, ¡tum!, la gente volvió a vender y miren, ahí se encuentra. Y su moneda estable ya no sirve absolutamente para nada. Miren, este es el total de lo que esa moneda es hoy en día. Tuvo esto, tuvo un crecimiento, pegó su impulso hasta los $113. Pegó allá. ¿Y después qué pasó? Vino la noticia, la caída y, no, vea que sí fue en marzo. Lo que yo les decía, enero, febrero, marzo, no, sí, en abril. Es que ese fue un periodo bien complejo para esta moneda. Sí, mire, fue en mayo. Y aquí, mira la desplomada que se pega como en una semana. Miremoslo aquí. Miremos esto. En una semana tuvo esa caída. Mire. 8, 10, 11, 13 y miren. ¿Sí ven? Y miren, ¿dónde está la moneda hoy? La moneda ni siquiera tiene market cap, la moneda, o sea, está ahí, muerta. Y esa moneda nunca más va a volver a subir. Entonces, toda la gente que compró aquí se arruinaron. Toda la gente que compró aquí se arruinaron. Metieron mucha plata. Sacaron la gente, los que sabían el problema que había con la moneda, vendieron y esto pasó. Y eso nunca más se va a recuperar. ¿Y qué problema tuvo la Es moneda? una moneda muerta. ¿Cómo? ¿Qué problema tuvo la moneda? El personaje que la creó se llama Do Won, un coreano, un surcoreano. Exactamente el tema técnico no lo entiendo porque es un tema de código. Y ellos dicen que la banearon, algo así. O sea, que atacaron el código. Y atacaron el código al punto que lograron desestabilizarlo. Y al desestabilizarlo, lo que pasó fue que se descubrió que el man estaba, ¿cómo se dice eso? Pintando las cifras. O sea, que realmente lo que el man estaba mostrando en cuanto a los beneficios que estaba dando la moneda y el cap que estaba dando la moneda estaba meramente maquillado. Y hubo unas quiebras, las caídas de Celsius, de ¿cómo se llama? Triarrus, sí. Triarrus se llamaba un exchange y estos hacían como préstamos. O sea, como que hacían una cosa que se llama el staking y el earn, que era como poner sus monedas a ganar intereses. Y como que este man tenía la mayoría de su market cap lo tenía metido en estos exchanges. Y cuando quebraron, ¿qué pasó? Bloquearon las monedas y estos manes, pues lo que prometían fue una mentira y todo se vino abajo. Eso fue un tema bien en el mes de mayo, marzo, abril, mayo, fueron meses duros para el mercado cripto. Y todas esas noticias afectaron el mercado y llevaron al precio de los 40 y pucho mil que estaba, los llevaron a lo que está hoy. Entonces, todas esas noticias impactaron. Y el tipo está supuestamente prófugo de la justicia porque pues lo que el man fue un vendehumo que llama. Entonces fue un proyecto que se veía bien y que estaba funcionando bien, pero miren, en menos de 4 meses se vino al suelo totalmente. Entonces, por eso digamos, en temas de inversión, que eso no vamos a hablar todavía, pero hay que tener mucho cuidado y estudiar muy bien y empaparse mucho de los proyectos. En mi caso, por ejemplo, yo no invierto más que en Bitcoin y en el proyecto de Ethereum estoy esperando que caiga para poder entrar. Y otros proyectos que se llaman Polkadot, he entrado, pero he vuelto a vender en la BNB, ¿sí? Que es quiero entrar, pero todavía estoy esperando que caiga para poder entrar. Entonces, hay proyectos que tienen que estar bien respaldados. Eso no garantiza pues que nunca vayan a caer, pero evidentemente Bitcoin uno va a la fija, porque Bitcoin tiene un market cap muy amplio, la tecnología es muy poderosa
Entonces, justamente por eso son lugares donde uno dice voy a la fija, a pesar de la volatilidad. Entonces, estos ejemplos, con ese ejemplo termino acerca de lo que será como una dead coin, o sea, una moneda muerta. Terra Luna es una moneda muerta. Nunca más se va a volver a levantar ese proyecto. Y la gente perdió mucha plata ahí. Por eso es que justamente se está buscando la regulación de este mercado. Este mercado no está regulado, pero ya la Unión Europea ya entró, ya está por el tema, digamos, de los fraudes que han sucedido, de las caídas que sucedieron ahorita en estos meses, las quiebras. Eso ha llevado a que la Unión Europea, Estados Unidos, la India, China, estén empezando ya a pensar en las regulaciones. Ya salió un borrador de la Unión Europea para regular el mercado cripto y las stablecoins dentro de Europa. Eso ya está, ya mostrado en un borrador y eso está en camino. Lo mismo Estados Unidos, pero hay una lucha entre dos músculos ahí. La Fed, creo que es no, la Fed no, ahorita se me fueron el nombre. Hay como dos músculos que están peleando por quién va a tomar el control y las políticas de regulación para las cripto. Entonces, se perfila que el cripto va a ser un mercado regulado. En este momento no lo es. Y pues la idea es que la regulación no quite lo atractivo del mercado, que es justamente pues el tema de la especulación y la volatilidad. Ahí termino, digamos, mi intervención, porque ya no fuimos largo, casi hora y media. Pero digamos que esto es a grosso modo lo que son digamos, los tipos, ¿sí?, de criptos, altcoins, stablecoins, meme coins, los fan tokens y pues las shitcoins, que son más como un tema de entender que ahí uno no debe entrar y debe tener mucho cuidado con entrar a ese tipo, digamos, de proyectos que son demasiado ya especulativos, que de entrada le dicen a uno, esto es para que usted meta dinero, subamos esto y en algún momento nos salgamos todos y lo llevemos para abajo. Pero si uno no está informado puede caer, porque uno no sabe cuándo va a caer. Eso solo lo saben los que lanzan la moneda. Y hay muchas monedas así en el mercado. No sé, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión respecto a esta sesión. Tengo una inquietud, Faber. Digamos, Sí, señor. digamos que haya pues, digamos que se puede presentar un apagón a nivel mundial o regional de servidores, que haya una crisis a nivel de internet, que, bueno, haya la acabose, pues, a nivel, porque eso Sí, sí, sí. se puede dar, o sea, uno piensa en las Sí, situaciones claro. actuales. Si hubo una pandemia, puede pasar de todo ya en este actual escenario. Ya todo puede pasar. Sí, pero mira que la respuesta a tu pregunta también es muy obvia. Si todos esos sucesos que tú estás diciendo sucedieran, yo creo que en lo que menos pensarías es en el mercado y en tu dinero. Te lo aseguro. Si eso estuviera pasando en el mundo en ese momento, es decir, si hay una hecatombe, yo creo que lo primero que se está pensando es en sobrevivir y no en, ¿cómo estará el mercado cripto? ¿Sí o No, no? en el sentido, sí, de aquí a un futuro que ya el dinero físico, no lo estoy hablando, digamos, como en la parte especulativa del dinero, de las Sí. inversiones, sino que eso sea como ya la manera directa ya de negociar en un futuro cercano, que todo sea tan digital y que el dinero físico en sí, porque pues la gente o las personas guardamos nuestra confianza en el dinero físico aún, ¿no? Porque decir, bueno, tengo debajo Sí, del claro. colchón tanto y con eso puedo ir a comprar a Sí. la tienda, con eso puedo moverme, defenderme. Entonces es eso, o sea, como, O sea, pero la pregunta exacta, ¿cuál es? O sea, su merced, o sea, que si esto se puede extinguir de la noche a la mañana. pues no tanto extinguir, sino digamos que hayan como esos golpes
y la gente que tenga inversiones, qué tanto eso puede afectar, digamos que puedan haber hecatombas a nivel como se mencionaba alguna vez, no sé si lo recuerdo, y creo que sí en el Y2K, ¿no? Que promocionaban tanto lo del Mm, Y2K en el sí, año. sí, 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 Entonces, sí, que sí, comiencen sí, a especular también de esa forma, como que vean. Entonces, como todo está sujeto, pues nosotros no somos los dueños de los servidores ni de Google, ni de todo llega a nuestro hogar o a nuestra oficina por arte de magia de nuestros equipos y sabemos que hay un internet, pero pues no es totalmente nuestro dominio, sí, son como alguien sí, mencionaba, usted tiene sus redes sociales, su Instagram, su YouTube, pero usted no tiene nada ahí, eso está colgado en una red ajena que el día que usted le quiten su Instagram, pum, se lo quitan y ya, como ha pasado, una cuenta. Digamos, claro, poniéndolo pero como en ese caso de redes sociales, de que usted tenga su Twitter, pum, se lo quitaron, tenga usted su Instagram, pum, se lo bajaron, entonces tenga usted su monedero virtual, bueno, no sé cómo funciona exactamente, y ajá. pues, desapareció, se bloqueó, entonces usted dice, bueno, ¿ahí qué hago? Sí, exacto. Digamos que riesgos latentes los hay en todo lado. Digamos que nosotros miremos este tema tecnológico y decimos, uy, pero es que ahí siento que hay mucho riesgo y no sé qué. Pero yo te hago la pregunta, o no sé si supiste lo que pasó, por ejemplo, lo que ha pasado, por ejemplo, en países cuando hay guerra, o cuando hay una recesión económica, o lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina. Eh, por ejemplo, el mismo gobierno limita. Entonces, si el gobierno dice que mañana pasa algo en Colombia y el gobierno dice, le ordena a los bancos que tú solo puedes retirar hasta 100.000 pesos y tú tienes en tu cuenta 10 millones, puedes llorar. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo que solo puedes sacar 100.000 pesos y eso puede pasar. Sí, En Argentina pasó que las personas solo pueden intercambian, creo que son $200, algo así, mensuales, creo que es lo máximo que le permiten en un exchange, en una casa de cambio. Y son políticas restrictivas que los gobiernos ejercen sobre tu dinero. Lo que pasa es que no las hemos vivido, ¿sí? sí, exacto. Pero también pasan con el dinero fiat. Lo que pasa es que no las hemos vivido, digamos, de una manera latente, pero también pasan. Entonces, claro, yo no te puedo decir, porque primero, pues, estamos en un mundo también tan volátil, ¿sí? Donde mañana nos podemos levantar y es la tercera guerra mundial. Y efectivamente, pues, vuelvo y lo digo a manera de broma, pero en lo que menos me estaría preocupando es en si va a subir Bitcoin o va a bajar, porque en ese momento lo que yo buscaría es sobrevivir, ¿sí? Pero el punto al que tú vas, si la pregunta que haces es, claro, existe un riesgo, evidentemente, pero ¿qué tendría que pasar, por ejemplo, para que Bitcoin desapareciera? Pues efectivamente lo que tú decías, que nadie estuviera minando, ¿sí? Que nadie, no solamente que no estuviera minando, porque entonces diríamos, entonces en el 2140 va a desaparecer Bitcoin porque se mina el último bloque. No, no va a pasar eso. Pero más que minando, es mm, que todo el mundo, que todos los que han invertido en Bitcoin, sacaran todo el mundo sacara su dinero. ¿Eso qué pasaría? ¿Que Bitcoin desaparecería? No, sino que el valor de Bitcoin, el precio de Bitcoin llegaría al precio inicial. ¿Cuál era el precio inicial de Bitcoin? Cero. Ese es el valor de Bitcoin. No el valor, perdón, el precio. El precio en dólares es cero, porque nació como una tecnología que empezó a tomar valor, ¿por qué? Por medio de la confianza y su tecnología que le dio valor, ¿sí o no? Que era lo que hablábamos en la sesión 2. Una cosa es el precio, otra cosa es el valor. Y mucha gente le apuesta al valor de la tecnología. Entonces, puede pasar, sí, tendrían que apagarse todos los servidores del mundo y efectivamente pues haber un corte mundial de luz y que nunca se restableciera, ¿sí? Para que desapareciera. Eh, Bitcoin no puede ser parado por los gobiernos. ¿Por qué? Porque detrás de Bitcoin no hay una persona.
hay un algoritmo. Y el algoritmo fue creado y está funcionando. Y sigue funcionando. Y funcionará hasta el 2140 cuando se mine el último bloque. Es decir, es una tecnología que está ahí y llegó para quedarse. Y tan así es que los bancos están buscando emularla y hacer sus... Ah, perdón, claro, me faltó la última parte y era la parte importante, que justamente lo que y viene aquí a colación. Y eran las CBDC, las CDBC, ¿sí? CD, porque siempre esa sigla se me va. Son las... se me perdió aquí. Las CDB, perdón. Porque sus siglas en inglés, ¿sí? Significan Central Bank Digital Currency, ¿sí? Son las CBDC. Las monedas digitales de bancos centrales ya están copiando y se están construyendo a partir de blockchain, de esa tecnología. Una tecnología que, claro, tiene mucha diferencia con la de Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin le da prioridad al anonimato, ¿sí? La blockchain no presenta personas, presenta direcciones. No hay trazabilidad de la persona, pero las monedas digitales de bancos centrales van a buscar ¿qué? Trazar a las personas, saber qué hacen y aún proponen por ahí que tenga la moneda como caducidad. Es decir, que obliguen a la persona a gastarla en cierto momento, que tenga caducidad. Imagínense eso. Va a ser tan manipulable la economía que a eso vamos, porque los gobiernos quieren control sobre las personas, ¿sí o no? Sí, claro. Y eso no es conspiranoico, esa es la realidad. Los gobiernos quieren tener control sobre las personas. Y cuánto más sobre el gasto, porque eso haría que en cualquier momento y esas monedas digitales no van a ser limitadas, sino van a tener la misma función que el dinero fiat. Este se imprime, el otro simplemente le dicen al código, sáqueme más, sáqueme más. Entonces van a presentar las monedas digitales de bancos centrales como algo maravilloso, pero que se está apalancando en la tecnología blockchain. Y eso ya viene, porque la tecnología blockchain ya está aquí. Y vieron que funciona con Bitcoin. Entonces, riesgos hay en todo, en todo. Entonces, lo que te digo, el riesgo, digamos, en cuanto a invertir en las cripto, ¿sí? Y en las altcoins, y es eso, es que, por ejemplo, tú decías, yo tengo una billetera, ¿me la pueden hackear? Claro, y si me la hackean, si yo no soy cuidadoso con, por ejemplo, lo que se llamamos la certificación de 2 pasos, Autenticación. código de seguridad de 2 pasos, autenticación de 2 pasos, gracias. Eso, pues yo tengo que tener, salvaguardarme, o sea, perdón, si yo tengo mi inversión ahí, pues yo tengo que buscar la manera y los exchanges me permiten tener maneras de tener seguridad de 2, de 3 factores y esas cosas que son indispensables, pero eso lo vamos a hablar es solo en el módulo o en la charla sobre adopción cripto y los que decían adoptar cripto, ¿sí? Allá es que vamos a hablar de eso, de cómo abrir una billetera, cómo guardar sus claves, cómo tener seguridad frente a esas cosas, ¿sí? Porque en el mundo, digamos, de las cripto, está una cosa que se llama el scam, que son muchos hackers se mueven y atacan billeteras y atacan exchange. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que mirar el tema de las billeteras frías y otras cosas por ahí, o en qué exchange voy a trabajar, o si, digamos, diversifico en el portafolio en diferentes exchanges. Esas cosas, pero eso solo lo vamos a hablar cuando entremos, y solo los que entren a adopción cripto, ¿sí? Pero ahí vamos a resolver, a entrarnos un poco más en esas preguntas de lo que uno siempre se pregunta, y bueno, ¿y cuál es el riesgo? ¿Sí? Si hay beneficios, también hay riesgos, como lo hay, como te comentaba. El dinero fiat también tiene riesgos, que te metan un billete falso cuando vas a la tienda, ¿sí o no? Sí, Todo tiene riesgo, todo. Pero hay que saber entonces entender esos riesgos y ser consciente de ellos. Nosotros
del dinero fiat no somos conscientes de los riesgos más allá de cuando salimos del banco con 8 millones de pesos en el bolso, ¿sí o no? Ahí sí ya somos conscientes del riesgo, ¿sí o no? O sea, Sí. inmediatamente nuestro cerebro dice, uy, llevo plata, uy, jue madre, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque solo, psicológicamente hablando, solo estamos conscientes de esos riesgos es con sumas grandes, ¿sí? No en sí por el dinero fiat. No sé qué más, no sé si respondí a tu pregunta, ¿no? Sí, 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 Faber. Listo, bien. ¿Algo más, viejo Will? No, interesante, gracias por la charla. Está bueno todo el tema. Hay que seguir investigando y educándonos al Sí, respecto, porque sí es sí, algo hay que ya tomó mucho, bastante fuerza. sí. Y estamos en una buena temporada, como se lo he dicho a ellos, eh, en un momento del mercado que está bueno y que hay que con paciencia esperar porque se prevé que va a seguir cayendo y eso es bueno para entrar. Pero, una vez más, debemos entender todo lo que engloba esto y entender el valor mismo, no solamente decir, voy a entrar porque sí, o porque quiero ganar plata, o quiero hacerme millonario, no. Yo le comentaba a ellos y lo reitero, el punto es que mi esposa y yo nos dimos cuenta que el dinero fiduciario, el dinero fiat, perdón, no tiene sentido ahorrar en dinero fiat, porque la gráfica que vimos nos ha mostrado pues que efectivamente no tiene sentido una persona que ahorró hace 10 años en pesos. ¿Qué le pasó al peso? Perdió plata, ¿sí? Pero la ventaja de la criptomoneda y algunas criptomonedas, la desventaja es la desventaja es su volatilidad. Pero si usted es un holder, o sea, un inversor, perdón, a largo plazo, va a ver los resultados.